Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes aquí por la pantalla de C5N. Estamos hasta las 0:30, ya saben, es su cita con la información, con el análisis y también, ¿por qué no?, para conversar un rato sobre política. Hoy vamos a hablar en un ratito con Mariano Recalde, candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, un hombre que además tiene información sobre nuevos vínculos que aparecieron entre La Libertad Avanza y el narcotráfico. No olviden que Mariano Recalde empezó su carrera cuando trabajaba todavía con su padre, con Héctor Recalde, destapando uno de los mayores escándalos de la primera década del 2000, el de los tickets canasta, aquellas coimas que le llevaron personalmente. Bueno, tiene información, como en aquel momento, documentada sobre nuevos vínculos entre La Libertad Avanza y alguna gente del negocio más opaco, diría yo, de lo delictivo. Digo nuevos porque esto se suma a lo de Fred Machado con Expert y al escándalo que rodea a la diputada Lorena Villaverde, que aspira también a ser senadora por Río Negro en las elecciones de este domingo. Pero vamos a hablar también de otra candidata, de Patricia Bullrich, por lo que dijo respecto de Pablo Laurta, doble femicida, único y principal sospechoso de un doble femicidio, el de su exmujer, mucho más joven que él, y el de su ex suegra, además del secuestro de su hijo, con quien pensaba fugarse a Uruguay, cruzando el río. Bueno, Bullrich lo justificó. Sí, así nomás, lo justificó abiertamente. ¿Qué hay detrás de eso y qué une a Patricia Bullrich con el referente de Varones Unidos? Lo vamos a conversar sobre el final del programa con Sole Vallejos, que es una colega muy documentada también en estas cuestiones. Claro, vamos a hablar con Lucía Isikoff sobre este tramo final de la campaña, sobre las provincias que van a definir esta elección. Hay, ahora que estamos tan pegados a Estados Unidos, tan atada nuestra suerte a los designios de la Casa Blanca, hay en la Argentina lo que en Estados Unidos se conoce como swinging states, provincias que, bueno, a veces votan para un lado, a veces votan para el otro y que están muy en duda en esta recta final hacia el domingo. Sobre eso también vamos a repasar algunas encuestas. Pero claro, lo más llamativo de esta semana que pasó y lo que más genera conversación sobre Argentina en el mundo por estas horas es lo que está pasando con la intervención del Tesoro norteamericano en nuestro mercado cambiario. Esto es algo que nunca había pasado en la historia argentina y que, bueno, como toda novedad, se ha convertido en un foco de atracción en el mercado financiero. Lo spoileó Dugan hace un ratito, pero yo quería contarles que está muy extendido el apodo del secretario del Tesoro en la City como el tío Scott. Claro, Scott Bessent es el único que vende dólares en Argentina. No se sabe bien cuántos, porque no tiene la obligación de informarlo. Peculiaridades de que un mercado cambiario esté intervenido desde otro país, pero lo están corriendo, además, al tío Scott, porque todo lo que pone en venta se lo compran. Y cada vez duran menos sus golpes de efecto. Hoy, por ejemplo, bien temprano a la mañana, hizo público el Banco Central que se había oficializado el swap de divisas entre el Banco Central y el Tesoro norteamericano. A diferencia del swap con China, que apenas se firmó y se oficializó, pasó a engrosar las reservas brutas del Banco Central, en este caso solamente se van a contabilizar cuando se activen los tramos del swap. Por eso no vimos hoy un subidón de las reservas y probablemente no se vea hasta que esa letra chica se conozca convenientemente después de las elecciones. Ahora, eso hizo que arrancara a la baja el dólar y que se generara nuevamente expectativa respecto de que esto le ponga fin a la corrida, pero eso duró apenas 2 horas. El tío Scott, a pesar de este anuncio y a pesar de que hoy volvió a intervenir en el mercado cambiario,
se encontró de vuelta con algo que no se esperaba. En Argentina hay argentinos. Y los argentinos, así como rechazamos habitualmente cuando aparece la injerencia de una potencia en asuntos políticos internos, y muy especialmente la de Estados Unidos, que tiene una tradición respecto de esto, amamos al dólar. Y una historia de amor por el dólar nos avala en ser realmente muy apegados a la compra de dólares cuando se insinúa una crisis. Bueno, no está siendo esta la excepción y el secretario del Tesoro lo está aprendiendo the hard way, como dicen los gringos, de la manera difícil. Claro, le están llevando una cantidad de dólares que no se esperaba porque creían tanto él como Caputo, dos veteranos del mundo de las finanzas, que con el gesto, con el ademán, iba a alcanzar. Bueno, no alcanzó. Hoy me decía un operador, el único vendedor es el tío, no hay otro, con un volumen bastante restringido, bastante modesto, hoy menos de 400 millones de dólares operados. Lo que se calcula es que el tío Scott entregó entre 210 y 220 millones de dólares. Estamos hablando de más de la mitad de lo que se vendió. Después habrá quienes lo siguen, habrá quienes se calzan con futuros, quienes se desprenden de algún dólar apostando a una corrección brusca, pero el grueso de la oferta lo aporta el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Y cuánto aportó hasta ahora? Bueno, es lo que se devanan los sesos calculando los financistas. La consultora 1816, por ejemplo, estima que el Tesoro estadounidense compró pesos por un equivalente a 140 millones de dólares el jueves 9, el jueves antes del feriado del 12 de octubre, que fue la primera intervención. Otros 199 millones de dólares el miércoles de la semana pasada, luego de días lunes y martes que fueron relativamente calmos todavía por el efecto de aquella compra del jueves 9. Y luego un monto sobre el final de la semana pasada cercano a los 200 millones de dólares. Eso, sumado a los 210, 220 de hoy, ya totaliza un monto de cerca de 1.000 millones de dólares, que puso, repito, el Tesoro de los Estados Unidos en un contexto de muchísima incertidumbre para defender un tipo de cambio que todo el mundo, menos Caputo y menos Scott Bessent, dicen que está barato en Argentina. Claro, estos dólares son dólares que está entregando el Tesoro a cambio de pesos, que luego pueden contabilizarse como parte de este swap de monedas en caso de que se active, que dan al Tesoro un arma hasta ahora inédita, que es la posibilidad de vender masivamente esos pesos si en algún momento quiere apostar, como hizo justamente Bessent con Soros en los primeros años 90 contra la libra esterlina, con una espalda distinta, ¿no? No está en Buenos Aires el Banco de Inglaterra pulseando contra un eventual shock como ese. Bueno, estamos en el territorio de lo desconocido, en la dimensión desconocida. Y Bessent con Caputo están intentando pulsear contra el mercado como lo hicieron en aquella vez, en aquel momento, contra la libra, Bessent con Soros y con un inversor que ahora Caputo pretende negar, desentenderse de él, que se llama Rob Citron. Ya les he hablado de este hombre en las últimas 2 semanas, pero vale la pena volver a él, al dueño de Discovery Capital Management, para cuando sigamos adelante veamos a quién le puede estar sirviendo este rescate para Milei, supuestamente. Claro, las reservas del Banco Central no se están recomponiendo. De hecho, su dinámica, que vamos a ver en el gráfico a continuación, es bastante preocupante. Si no fuera por el desembolso de abril de este año del Fondo Monetario, un desembolso que supuestamente no debería tocarse, pero que se tocó antes de esta intervención, cuando el Banco Central tuvo que vender cerca de 1.000 millones de dólares, cuando tocó el techo de la banda de flotación
antes del pacto con las cerealeras, antes de los primeros guiños de Bessent. Bueno, si no fuera por eso, el Banco Central ya estaría, en términos netos, en menos reservas de las que recibió Javier Milei cuando asumió. Claro, las reservas netas son las reservas brutas menos las obligaciones de corto plazo. Y Caputo asumió muchas de esas obligaciones de corto plazo desde el Banco Central. Es como un águila bicéfala, tiene a su socio, Santiago Bausili, en el Banco Central operando por cuenta y orden suya, a pesar de que muchas veces los ortodoxos han dicho el Banco Central tiene que ser independiente del Tesoro. Bueno, nada de eso es lo que está ocurriendo. Reservas es lo que le dice el Fondo Monetario que tiene que comprar la Argentina. Es lo que le decía la número 2 de Cristalina Georgieva hasta que la echaron. Guita Gopinat, de hecho, cuando salió el Tesoro a rescatar a Milei, dijo, claro, nada de esto habría sido necesario si nos hubieran hecho caso en abril, cuando le dijimos, a cambio de este paquete de ayuda, ni más ni menos que 20.000 millones de dólares, de este rescate, ustedes lo que tienen que hacer es devaluar y acumular reservas. Milei hizo la cuenta de que le convenía más no hacerlo, de que le convenía abrir el cepo para las personas físicas y empezó a vender. A eso se le sumó Caputo, que miró a la cámara y dijo, vos, comprá, campeón, no te la pierdas. Y los campeones no se la perdieron. Ahí tenés lo que acumula el Banco Central junto con el Tesoro. Ahí está la venta del Banco Central cuando tocó el techo de la banda en las líneas amarillas, las barritas amarillas para abajo. Luego aparece el Tesoro comprándoles esa barrita para arriba, es la que le compra a las cerealeras. Y empieza en los días subsiguientes, en muy pocos días, estos son días, no son meses lo que está graficado en esta línea, empieza a desprenderse rápidamente de eso. Cuando se le acaba lo del Tesoro, cuando ya llevaba acumulada una intervención negativa de casi 2.000 millones de dólares, es que aparece el tío Scott con el salvavidas mágico a rescatar a Milei en el tramo final de una campaña en la que evidentemente sacó muy, pero muy mal las cuentas. Claro, lo que está pasando para los inversores es que Argentina se convirtió en una especie de montaña rusa. Mirá, por ejemplo, el precio de los bonos al compás de todas estas intervenciones por Twitter del secretario del Tesoro. Ese es el valor del bono global más cotizado, el AL30. Acá lo que se ve es que hubo una baja muy pronunciada cuando fue derrotado el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, un desplome vertical el 8 de septiembre, después de aquella elección del 7. Luego una recuperación leve que solo dio lugar a ese tobogán hacia abajo. Allí al final, cuando Bessent dice vamos a hacer lo que haga falta, wherever it takes, para ayudar a Milei, es que se recuperan. Cuando empieza a aflojar esa recuperación, anuncian el swap por 20.000 millones de dólares, pero eso no alcanza y vuelven a caer hasta que se anuncia el viaje de Caputo a Estados Unidos. Viaje que no fue el de la última semana, fue el anterior, pero que tuvo que hacer de urgencia y que lo tuvo allá más de una semana negociando los detalles del salvataje. Claro, a partir de ahí hubo una recuperación, pero empezó a aflojar a los 3, 4 días. ¿Por qué? Y bueno, porque no le creían hasta que no lo hiciera que iban a intervenir. Hasta que lo hizo. Y cuando lo hizo hubo otro subidón hasta que cuando Trump la semana pasada dijo si pierden nos vamos, si pierden las elecciones no hay ayuda, se produce un nuevo desplome. Claro, si uno mira este gráfico completo, lo que dice es qué suerte que hay que tener para entrar ahí, por ejemplo, y salir acá. Qué pericia hay que manejar para que en cuestión de días esta volatilidad se convierta en ganancias. No es lo que les pasa al grueso de los inversores. Por eso, bueno, el malestar que campea entre los jugadores de la City local y también entre algunos de los peces gordos que apostaron desde Wall Street por Argentina. No son los más grandes,
pero son los más cercanos a Milei y casualmente también los más cercanos a Bessent, que con este rescate puede estar haciendo algo más que una jugada geopolítica. Puede estar haciendo también un muy buen negocio. Claro, si uno ve esta volatilidad, se alarma siendo inversor. Ahora, al gobierno lo peor que le podía pasar era que se le desmadrara completamente el dólar y la inflación antes de ir a las urnas. Por eso, lo que valora Milei, ante todo, es el dólar planchado, el dólar clavado. Un dólar que tuvo que tolerar que aumente estos últimos 3 meses, pero que utiliza como ancla de la inflación sin parar desde que asumió. Fíjense, al principio la inflación fue mucho más alta que la suba del dólar. ¿Por qué? Bueno, porque había habido un overshooting inicial, una disparada del tipo de cambio apenas asume Caputo, ¿no? Cuando unifica el tipo de cambio en un valor muy alto. Luego, el tipo de cambio, que es lo azul, aumenta siempre por debajo de la inflación. Lo frena al índice de precios al consumidor. Claro, se iba haciendo cada vez más cara en dólares la economía argentina. Hasta que en marzo, abril de este año, cuando la inflación empieza a desbocarse, colapsa la tablita, el llamado crawling peg, la tablita del siglo XXI que habían impuesto Caputo y Bausili, y empieza el dólar a escaparse por encima de la inflación. Claro, julio, por ejemplo, tiene una inflación del 1,9%, pero una suba del dólar del 7,3%. Agosto, la misma inflación y una suba de más del doble del dólar. Septiembre, lo mismo, ya con la inflación un poquito más arriba. Lo difícil de planchar el dólar para contener la inflación es hacerlo por mucho tiempo. Pero si uno mira este gráfico, tiende a concluir que les ha salido bien. Bueno, lo que no salió tan bien es el impacto en los precios mayoristas, que es lo que tenemos graficado en el siguiente cuadro. Precios mayoristas que han aumentado mucho más que la inflación minorista en los últimos 3 meses. Fíjate que el 3,7 que dio en septiembre es prácticamente el doble de la inflación minorista del 2,1. Pero la escalerita es perfecta. Desde aquel abril en el que se desbocó y luego de haberlo aplacado con el auxilio del Fondo Monetario, la inflación mayorista no paró de aumentar. Y esta diferencia entre la mayorista y la minorista, alguien la está absorbiendo. La están absorbiendo los negocios y las empresas que están cerrando sus puertas. ¿Por qué? Porque ven comprimidos los márgenes entre una demanda que no convalida, precios en alza, nadie tiene un mango, nadie compra nada, y unos costos que al ritmo del dólar no paran de incrementarse. Es por eso que el empleo está en caída libre, es también por la tasa de interés voladora que tuvo que convalidar el Banco Central para intentar que la gente con un ahorro no se vaya al dólar, pero todos esos son síntomas de que el dólar no está en un nivel correcto para acumular reservas ni para estabilizar la economía. Es lo que le dice, lo que le gritan los técnicos del Fondo Monetario a Caputo desde hace meses. Lo que pasa es que la decisión política fue, todos estos meses, llegar a la elección de la mejor manera posible. Bueno, no lo consiguió Milei y conviene hurgar un poquito más en por qué no lo consiguió. Hay un informe que me compartió la consultora Equilibra, Martín Rapetti, su director, que justamente hace eso, hurga en las razones del voto castigo, en la raíz del desencanto, como lo llaman ellos. Es un juego interesante porque lo hacen a partir justamente de una raíz cuadrada, la operación algebraica, que homologan a una política de ajuste. Dice este informe que lo que genera desencanto no es la caída inicial de los ingresos de una política de ajuste, sino el hecho de que los ingresos se estabilicen en un nivel inferior al que había antes de esa política de ajuste. Está dispuesto, dicen los economistas de Equilibra, a tolerar un ajuste
el trabajador, el jubilado, el que depende de un ingreso fijo, en caso de que la pérdida total del área A más el área B no lo perjudique demasiado. Bueno, esto evidentemente es algo que no pasó. ¿Por qué? Bueno, lo vemos en el gráfico de los ingresos verdaderos. Los ingresos verdaderos replican esa raíz cuadrada casi perfectamente. Fíjate vos este gráfico. Claro, no es recta la línea, pero es prácticamente el mismo gráfico. De un ingreso 100 en promedio de enero a septiembre de 2023, con todos los vaivenes que tuvo ese 2023, trágico para los ingresos de los trabajadores, que desembocó justamente en la elección de Milei por el descontento con el último tramo del gobierno peronista. Bueno, se generó una licuación inicial de 20 puntos y luego una recuperación que dejó a los ingresos reales registrados por debajo 6 puntos del nivel inicial. Fíjate que si uno hace el área, justamente, en el gráfico siguiente se ve, si uno calcula ese área contenida entre la línea que habría continuado el ingreso de 2023 y lo que efectivamente ocurrió, se encuentra con que un trabajador promedio del sector registrado, tanto público como privado, sacrificó el equivalente a 2,1 meses de ingresos reales en estos 2 años de gestión. De 24 sueldos, pongamos 26 porque hay que sumar los aguinaldos, 2 fueron comidos por esa licuación inicial y por la licuación que se sostuvo en el tiempo. Y esa, dicen en Equilibra, es la raíz del desencanto. Nosotros venimos compartiendo el análisis del ingreso conculcado a cada trabajador desde hace meses, porque lo hace el Mirador de la Actualidad del Trabajo y de la Economía sistemáticamente. Y se puede calcular en pesos también. Pero es interesante el foco que hace Equilibra en todos los ingresos laborales y no laborales. Porque uno ahí ve los más dañados, uno ahí entrevé el grueso del sacrificio, que ya les adelanto, hizo el empleado público, todavía 35 puntos abajo del momento inicial del ajuste. Si era 100 en 2023, gana 65 hoy el empleado público promedio. También ese es el público nacional. El público provincial, que se recuperó un poco más, que acá vio un alza superior, todavía está 12 puntos abajo, y ahí está el ajuste a las provincias. Los jubilados, que estuvieron inicialmente más de 20 puntos abajo, hoy están 9 puntos abajo, y los privados formales son los únicos que consiguieron alcanzar, incluso superar por 2 puntos, el nivel inicial. Claro, cada uno tiene su raíz del desencanto y cada uno lo traduce esto electoralmente, por supuesto, como quiere. Pero todo esto lo que nos permite concluir es que la corrupción, el escándalo de José Luis Espert vinculado al narcotráfico, el 3% de Karina Milei, lo que ocurre con la propia diputada Villaverde, que quiere ser senadora. Bueno, todo eso aparece a un costado del malestar económico. El malestar económico es algo primordial que se está expresando en estos gráficos, en las encuestas, en la percepción de la propia crisis económica y en la confianza en el gobierno también, por supuesto, que se ve muy afectada por esto que, bueno, también golpea en lo moral, en el relato, en el discurso de quien venía a derribar la casta política, la casta de los negocios, la casta de la corrupción. Fíjate que, a diferencia de lo que le pasó a Macri a mitad de su mandato en 2019, a Milei le salieron todas mal muy cerca de la elección. Acá tenemos graficados los ingresos reales y la confianza en el gobierno, tanto en la primera mitad del gobierno de Milei como en la primera mitad del gobierno de Macri. Tuvieron sus vaivenes en ambos casos, pero Milei llega
con ambas cosas cayendo y Macri llegaba con ambas cosas subiendo. Por eso a Macri le auguraban un gran resultado en las elecciones de medio término, que al final tuvo apenas por un par de puntitos y con la ayuda de alguna lista colectora que le quitó votos en aquel momento al peronismo. Pero las fotos son completamente distintas. Macri ya había hecho su ajuste, ya había superado su raíz cuadrada y estaba en alza en aquel momento, en 2017. A Milei no le pasa lo mismo en este 2025. Y es algo que todos los sondeos de opinión detectan de manera paralela, tanto en la confianza, insisto, donde incide lo ético, donde incide la corrupción y otros reproches, y la dimensión material, la de los ingresos, que es la más importante para los que pensamos la economía desde ese lugar, ¿no? Desde lo material, justamente, desde lo que mueve para la gente la economía. Claro, uno lo ve a Donald Trump, lo ve a Javier Milei y empieza a ver que tienen algo en común. Aun cuando uno aparece humillando al otro, aun cuando le resulta muy difícil al presidente escapar de esa imagen mendicante, hincada, genuflexa, cada vez que se muestra con el presidente de los Estados Unidos, les pasa algo parecido. A Donald Trump le florecieron este fin de semana más de 2.600 protestas con, más de 6 millones de personas en las calles. Y a Trump, si bien le levantan carteles que dicen "No King", más que nada reprochándole sus intenciones autocráticas, su violencia verbal, la violencia que ejerce también de otras maneras, lo que le cuestionan es un nivel de desigualdad que Estados Unidos nunca conoció. En la era de los depredadores, que también describe Giuliano da Empoli, yo les mostraba su libro la semana pasada, hay tipos cada vez más ricos y un montón de estadounidenses que luchan por la supervivencia de manera muy lastimosa. Lo explica en menos de 2 minutos el senador demócrata Bernie Sanders. Recorté este cachito especialmente de un video que se hizo viral este fin de semana, convocando justamente a esas marchas, a las marchas que se están produciendo en todo Estados Unidos y que mostraron desde el Times Square hasta el lejano oeste, tapizados de consignas contra Trump, pero también contra esta desigualdad. Míralo. The top 1% now owns more wealth than the bottom 90%, 93%. The 1% live in a world completely removed from the world of ordinary Americans. They haven't a clue as to what ordinary Americans experience. They don't ride overcrowded subways to get to work or sit in traffic jams to get home. They get around on private jets and helicopters. Not much of a housing crisis for them. They live in mansions all over the world, send their kids to the most elite private schools, and vacation on their own islands. And for fun, some of them spend millions flying off into space on their own rocket ships. That's one America. But here is the other America, where the vast majority of our people live. For them, the economy is not just broken, it is in many respects collapsing. In this America, despite a massive increase in worker productivity, real weekly wages for the average American worker are lower today than they were more than 52 years ago. In this America, people are unable to afford a doctor's visit if they're lucky enough to find a doctor. They are paying over half of their limited incomes on rent or a mortgage and are unable to afford the outrageously high cost of childcare or the ability to send their kids to college. In this America, the price of vegetables, fruit, and other healthy foods is beyond the budget for many. For most Americans,
The system is not just broken. It is collapsing, and it is increasingly resembling life in the third world. Sí, es fuerte de ver, pero si bien nosotros estamos acostumbrados a cómo se vive en el tercer mundo, esta advertencia que hace Bernie Sanders debería ser leída también desde acá. Lo que muchos creen es que ahora que Milei se derrite, lo que va a sobrevenir es rápidamente algo que lo suceda, una reconstrucción que consiga ganar el voto popular, que consiga construir una hegemonía que el peronismo perdió en 2023 de modo muy súbito y muy aplastante, a manos de un outsider, a manos de un tipo que además, ahora queda bastante claro, no estaba en condiciones de gobernar. Pero claro, lo que dice Bernie Sanders es algo mucho más profundo que el vaivén bipartidista de una elección. Lo que dice Bernie Sanders es que el sistema está roto. Y si el sistema está roto, lo que tiene de frágil hoy Milei es también lo que puede tener de frágil mañana quien sea que vaya a reemplazarlo. Es lo que le pasó a Biden después de desalojarlo a Trump del poder. Fue él mismo desalojado nuevamente por Trump en un contexto en el que ninguno podía cumplir con sus promesas. ¿A quién está rescatando en este contexto Scott Bessent? ¿A quién está rescatando en este momento Donald Trump? ¿Rescata a Milei porque lo quiere de aliado, porque quiere hacer tener una cabeza de playa en Sudamérica, por las razones geoestratégicas que venimos hablando del corredor bioceánico, de los recursos críticos con los que cuenta Argentina? ¿O está subvencionando una vez más los negocios de esa élite global de mega magnates que tiene muy cerca, que en algunos casos son sus vecinos, en Mar-a-Lago, y que en los casos en los que no los tenía cerca, los hizo cuadrarse, como hizo con todos los varones de las tecnológicas? Claro, es una muy buena pregunta para hacerle a Bessent y para hacerle a Caputo también, que es otro veterano de Wall Street. Caputo volvió el viernes por la noche de Estados Unidos, no la pasó bien. Esta foto se la sacaron en el aeropuerto de Nueva York después de que lo abuchearan, de que le dijeran un par de cosas no especialmente bonitas a argentinos que estaban ahí. Tampoco fue algo muy prolongado, porque si no se habría armado mucho más revuelo, habría habido escándalo. Pero no la pasa bien en contextos públicos Caputo. Ya sabe que lo que se viene es un reseteo difícil, incluso aunque sobreviva él al recambio de gabinete del que todos hablan para el lunes de la semana que viene. Claro, tampoco la pasó bien la esposa de Caputo, que lo acompañó todos estos días de largo periplo allá en Estados Unidos. Por la información que tengo yo, estaba muy activa tramitando una ciudadanía europea. En su familia ya hay varios que la tienen. Claro, Trump está cada vez más restrictivo con a quienes deja pasar y a quienes no. Y el pasaporte europeo es muy bueno para quedarse a vivir en los Estados Unidos eventualmente. La vieron muy activa tratando de conseguir esa ciudadanía, desesperada por momentos. Me dijeron fuentes que trabajan allí en Nueva York. Pero esto no impidió que Caputo y Bausili hicieran todo lo que tenían previsto hacer, incluso posar delante del logo de su viejo empleador, JP Morgan, el principal banco de inversión de Wall Street, que pasado mañana va a tener a su CEO, a Jamie Dimon, aquí en Buenos Aires visitando las instalaciones que aquí preside Facundo Gómez Minujín. Claro, Jamie Dimon no se sabe si se va a reunir también con Caputo, también con Bausili, lo más probable es que sí, quizás también lo haga con el presidente. Dicen que está buscando activos para poner en garantía, para que Argentina ponga en garantía, del préstamo adicional al swap que va a ofrecer el Tesoro, que ya formalizó hoy, y que, dijo Bessent, va a terminar de completar 40.000 millones de dólares. Es una montaña de plata, pero posar así
adelante de JP Morgan, en otros tiempos habría sido una osadía. Sobre todo viniendo ellos todos de JP Morgan. Parecía el meme que circuló cuando Milei posó con todo su equipo económico, que repasaba justamente la trayectoria de todos ellos, del ministro de Economía, del viceministro, del presidente del Banco Central y del vicepresidente del Banco Central, todos en ese mismo banco de inversión. Justamente JP Morgan hoy apareció como el agente colocador, facilitador de una operación de recompra de deuda que anunció el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y que hizo subir los bonos en el último tramo de la rueda de hoy. Pablo Quirno anunció que va a ser una operación de recompra de deuda soberana que debería pasar por el Congreso, que si no habilita a una especie de nuevo megacanje, por el cual estuvo procesado muchísimos años Federico Sturzenegger, y encima le pusieron cínicamente deuda por educación. Justo un gobierno que, aun cuando le votó el Congreso la ley de emergencia universitaria, la vetó y luego se negó a aplicarla a pesar de estar obligado a hacerlo. Claro, esto de que están rescatando en realidad a los amigos financistas de Bessent y de Caputo, no lo decimos, no lo digo yo, no lo dice, no sé, aquí un centro de estudios heterodoxo, lo dice Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, que subió el viernes a su blog esta nota que se titula así: America First, no, los amigotes millonarios first, los amigotes millonarios primero. ¿Y qué dice? Dice, Milei y Bessent siguen dominados por el pensamiento mágico sobre lo que la economía de ultraderecha o un rescate del tesoro estadounidense pueden lograr. Increíblemente, los recientes anuncios de Trump han empeorado la situación. Al declarar que el apoyo económico estadounidense solo continuará si Milei gana, galvanizó a la oposición argentina a Milei, lo que provocó una mayor fuga de capitales y una suba vertiginosa de la tasa de interés. Trump claramente habita en su propio reino mágico, inconsciente de lo impopular que es su intimidación a otros países. Ahora parece probable que Milei sufra una derrota aún mayor en las elecciones de este mes que la que habría tenido sin la ayuda de Trump. Sin embargo, sabemos que al menos un grupo de facilitadores de este fiasco financiero, se beneficiará. Los hedge funds, los fondos de cobertura que apostaron por Milei, pueden usar el sostén artificial del peso para retirar su dinero. Es la autopista de salida que le dio el fondo en su momento a los grandes fondos, a PIMCO, a Templeton, a BlackRock, a JP Morgan, y que ahora, con actores menos centrales, un poco más marginales, le está dando Bessent a la situación crítica que se vive en la Argentina. No lo dice solo Krugman, que algunos dirán, bueno, él mismo es un Nobel, pero es un Nobel heterodoxo. Lo dice el Financial Times hoy, en una nota que sacó por la tarde, anonadado con el fracaso de Bessent para disciplinar al dólar en Argentina. ¿Qué dice el Financial Times? La apuesta de Trump en Argentina, gamble, es más que apuesta, es como el pleno de Trump en Argentina, beneficia a casi nadie. Empujar hacia arriba el peso no va a mejorar la economía del país, dice el Financial Times. Los fondos de cobertura pueden respirar aliviados y desde la perspectiva estadounidense hay cierta esperanza de que brindar ayuda a la Argentina, rica en litio, petróleo y cobre, pueda algún día allanar el camino para acuerdos para explotar estos recursos que evidentemente Estados Unidos ambiciona. Claro, Trump dijo que lo va a apoyar a Milei, pero corrido por sus opositores internos, dice, bueno, tampoco es tanto. ¿Y saben qué? Tampoco es que lo estoy ayudando a sacar a la Argentina adelante. Solamente le estoy tirando una migaja porque se está muriendo. ¿No lo viste? Son 20 segunditos. No te la pierdas, campeón. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means?
They have no money, they have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Se están muriendo. Eso dice Trump para ayudar a sus amigos financistas a salir de ese país que se hunde.